¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve más. Sí, ya se ve. Seguimos. Entonces, en este contexto, bueno, los Upanishads son estos últimos textos, los Vedanta, últimos textos escritos en la tradición hindú en sánscrito, compuestos entre los siglos 8 y 5 antes de nuestra era. ¿Y qué tenemos posteriormente? ¿Recuerdan este contexto que se habló en la clase pasada? Es un contexto donde hay mucha inconformidad, donde las castas bajas de la sociedad son rechazadas, no pueden participar en la celebración de los rituales, de los sacrificios, y por lo tanto, pues hay una gran cantidad de población en la India que no participa de todas estas celebraciones rituales o religiosas. Frente a este descontento, en este contexto, y tomando los Upanishads, ya veremos lo que van narrando, es que surgen dos personajes muy importantes en la historia del budismo que dan origen a dos tradiciones nuevas que responden a este contexto, a esta situación de inconformidad o a esta situación de problemática dentro de la India. Y una es el budismo y la otra es el jainismo con Mahavira y el budismo con Siddhartha Gautama. Ambas tradiciones o ambos pensadores lo que proponen o lo que van planteando como novedoso dentro de la tradición espiritual o religiosa de la India es que, en el caso del budismo en particular, estas enseñanzas o el camino de la liberación debe enseñarse a todo mundo. Esto es para todo mundo y sin importar la casta a la cual se pertenece o inclusive pensando sobre todo en todas aquellas personas desprotegidas dentro de la sociedad, pero que tienen un deseo sincero de seguir un camino espiritual. Y el caso del jainismo, como se dijo la vez pasada, pues es una práctica mucho más reducida en cuanto a número de seguidores, pero mucho más estricta en cuanto a la forma en la que se lleva la práctica. Los rituales son muy severos, la renuncia, que es una de las prácticas, la renuncia a todos los placeres mundanos es algo muy fuerte y entonces pues se vive de una manera muy pobre, ¿no? Entonces la vida se dedica totalmente a desarrollar las prácticas espirituales y hay una renuncia total a los apegos a la vida mundana, ¿no? En nuestro caso, lo que vamos a ver entonces es el budismo. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, por su influencia, por lo que representa dentro de la historia de la India y de la historia del Oriente, como una nueva forma. Aquí sí hay un rompimiento, hay una propuesta nueva en cuanto a entender al hinduismo. Hay una recuperación del pensamiento hinduista, de todo el pensamiento anterior de los Vedas, y una propuesta nueva que hace Siddhartha Gautama a través de sus enseñanzas, sus 84,000 enseñanzas. Antes de entrar entonces a la historia del budismo, veamos qué significa el budismo en la historia del pensamiento filosófico, del pensamiento religioso de la India. Vamos a regresar a la primera imagen, porque esta primera imagen nos habla ya directamente de los avatares. La historia de los avatares está en los Upanishads. Yo me voy a referir particularmente a este texto. De aquí la recogí. Se llama La ciencia del Brahman, 11 Upanishads antiguas. Es un texto muy interesante, un texto muy serio, escrito una traducción directa del sánscrito de Ana Agud y Francisco Rubio, publicado por la editorial Trota. Lo que tenemos en esta imagen es como parte de la historia de la creación del universo, que la podríamos comparar con la historia en otras culturas, en otras tradiciones. Y es una imagen que me gusta mucho porque está representando, por un lado, están aquí presentes los elementos del hinduismo. No sé si lo vimos ya la clase pasada esto. ¿Hablamos de esto? ¿Pregunta? Muy poquito. Muy poquito. Mencionó que
que había como tres naturalezas que se encontraban, que una era como más benevolente y otro como más Eso es. agresiva y esas cosas. No, pero, no, entonces, bueno, otro grupo. Bueno, gracias. Aquí lo que tenemos es la imagen de Vishnu. Vishnu está sentado muy cómodamente en el océano del universo, antes de la creación o en el momento de la creación. Y está sentado, si ustedes pueden observar, sobre unas cobras enormes. Está recostado y en su cabeza emanan una multiplicidad de cabezas de cobras. Dentro de nuestra tradición occidental, judeo-cristiana, judeo-católica, la serpiente representa, no se los digo, ustedes díganme, ¿qué representa la serpiente dentro de la tradición, en la iconografía, en el arte cristiano occidental? Pues es el Lucifer, ¿no? Bueno, el demonio. Sí, y es el demonio que hay que atacar, y en el arte occidental católico, digo católico porque los cristianos no utilizan imágenes, sí, siempre aparecen los santos sobre las serpientes, la Virgen María también pisando a la serpiente. Entonces, aquí en el hinduismo es otro significado, un sentido muy diferente. La cobra es un animal muy fuerte, muy poderoso, y lo que representa en el arte hindú es eso: poder, fuerza y sabiduría. Entonces, en las imágenes hindúes, entre más cabezas de cobras encontremos, nos está hablando de seres que tienen más poder, pero no poder político ni poder económico, sino la fuerza de espiritual, el poder que da la sabiduría y la disciplina de una práctica religiosa o espiritual. Entonces, en este caso tenemos a Vishnu con una gran cantidad de cabezas de cobra que nos están hablando de eso, su sabiduría y su fuerza. Vishnu está recostado también sobre una cobra, quiere decir que está también recostado muy plácidamente sobre esa energía vital, sobre la energía del universo. Y allí está él emanando también esa energía a través de su cabeza. Y en esta situación o en esta actitud tan cómoda y tan placentera, pues decide crear el mundo. A un lado de él tenemos a Lakshmi. Lakshmi es su consorte. En el hinduismo, las divinidades se representan en sí mismas de manera andrógina. No existe esta idea del dios macho, varonil, barbudo, alejado del mundo y demás, sino que es más bien una representación andrógina. Esto para decir, pues, que los dioses no necesariamente o no tienen que ver con un género en particular, están más allá como de esta diferenciación de género, ¿no? Sin embargo, tienen como su contraparte femenina más específica porque representa la feminidad un tipo diferente de energía que se complementa con la energía de la divinidad masculina. En este caso, de Shiva es Lakshmi. Y del ombligo de Shiva se desprende un cordón que va hacia el cielo, donde hay una flor de loto, y de esta flor de loto emana Brahma. Shiva le pide a Brahma que cree el mundo. Y Brahma, bueno, el loto simboliza la pureza, y Brahma está sentado sobre la pureza. Entonces, es un dios que Vishnu emana, pero un dios muy puro. Y él es el que se va a encargar de construir el mundo. Vishnu, vámonos un poquito todavía a la imagen de Vishnu, tiene un color entre morado y azul. Esto representa que se trata de un dios que está en otro plano, que está fuera del mundo, podríamos decir en el cielo, y que tiene también muchos brazos. Los brazos representan fuerza y representan también que se trata de seres espirituales. En cada brazo, en cada mano, está tomando algo, y esto representa también diferentes símbolos dentro del hinduismo.
la caracola, la flor de loto, la rueda donde gira el universo, y esta sonaja que es también para emitir el sonido de las vibraciones de los mantras, ¿no? Entonces, Vishnu decide crear el mundo, emana a Brahma, y Brahma se encarga de hacer esto. De aquí nace la idea de la Trimurti o la representación de la Trimurti. Aquí solo tenemos a Brahma. Brahma tiene, si lo alcanzan a distinguir, tiene 4 caras. Tiene 4 brazos y 4 caras, mirando hacia los 4 puntos cardinales. Y esto lo que representa es que Brahma observa todo. Brahma es omnisciente. Es una manera de representar que todo lo ve, todo lo sabe, ¿no? Y Brahma, entonces, o de Vishnu también, surgen las otras o emanan las otras 2 divinidades que son parte de la Trimurti, que son Vishnu y Shiva. Vishnu se va a encargar de mantener el orden del universo y Shiva se va a encargar de destruir. A Shiva se le representa generalmente bailando la danza de la muerte alrededor de calaveras. En su vestimenta, curiosamente se le representa como mujer, en su vestimenta utiliza un collar con muchos cráneos, porque Shiva representa esto, las fuerzas de la destrucción, la fuerza de los huracanes, la fuerza de los terremotos, de las explosiones de los volcanes, todo esto es lo que representa Shiva, y también la muerte. ¿Y esto por qué? Pues porque en el mundo, en el universo, están presentes estas 2 energías. Aquí hay algo similar al taoísmo, ¿no? Está presente la energía de la creación y la energía de la destrucción. Si no existieran, y son complementarias, de tal manera que la energía de la destrucción también se representa a través de una divinidad, y una divinidad que es muy venerada también dentro del hinduismo, los shivaitas. Entonces, estas 2 energías son complementarias y comprenden o están reguladas a través de Brahma. Brahma, Vishnu y Shiva, entonces, constituyen la Trimurti, que son los dioses que van a dar origen a la creación y a la renovación de todo el universo a través de la destrucción y a través de la conservación. Shiva destruye, Vishnu restablece el orden. Entonces, si no hubiera esto, pues agua estancada se pudre. Es necesario que se muevan los océanos, que se mueva el agua de los lagos para que esa agua no se pudra. Entonces, lo mismo sucede con el universo. Si las energías se estancan, el mundo se acaba. Tiene que haber renovación constante. Lo mismo sucede con la vida. La muerte es un proceso de la vida que no significa el final, sino el cambio hacia otra forma de vida. Por eso también en el hinduismo tenemos la idea de los renacimientos o las reencarnaciones. ¿Ok? ¿Y qué hay en los Upanishads? Esta historia, además de Brahma, Vishnu y Shiva, en los Upanishads encontramos una historia de la humanidad, pero pensando en épocas de tiempo muy, muy, muy largo, donde se trata también o debemos tratar de entender este pensamiento hinduista de que el tiempo es eterno, de que el tiempo es infinito, de que no sabemos si hay un principio y un fin. En todo caso, eso no es lo importante, no hay un alfa y un omega. El tiempo es infinito y a lo largo de esta infinitud del tiempo es que han surgido diferentes problemas, diferentes situaciones dentro de la historia de la humanidad, frente a las cuales ha habido necesidad de que descienda Vishnu y vuelva a restablecer el orden. Esto del descendimiento es el avatar. Ahora es una palabra muy utilizada, hay muchos avatares y cada quien puede hacer su figurita de su avatar, ahora por computadora, pero bueno, la idea original es
Avatar es el Dios que desciende. Fíjense que estamos en el siglo VIII, antes de nuestra era, y esta idea del Dios que desciende, posteriormente se va a encontrar, la vamos a encontrar en el cristianismo, ¿no? Con Jesús, Hijo de Dios, ¿sí? Pero no es novedoso, pues no es una novedad dentro del cristianismo, toda esta discusión que se dio durante muchos siglos por llegar al acuerdo o al dogma de si Jesús era Hijo de Dios, en realidad es una idea presente en Oriente desde hace mucho, mucho tiempo y que nunca ha causado conflicto. O sea, es normal o está dentro del pensamiento de la tradición la idea de que el Dios desciende cuando hay un problema para poner orden en el mundo. En esta representación lo que tenemos es la figura de Vishnu al centro, y al centro de un símbolo que seguramente conocerán, que es el Om. Om, este sonido, es en sí mismo un mantra, y se dice que es la representación del sonido primigenio de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo fue creado no a partir de crear primero la materia, sino a partir de crear primero un sonido. Y este sonido primigenio es el Om, que cuando se escucha recitado en como mantra, entonces es un sonido como muy profundo, pero que también genera una vibración muy especial y que transmite como mucha paz, ¿no? Entonces, este es el sonido primigenio del universo y en él, al centro, está Vishnu. Alrededor de él están los 10 avatares más importantes, los 10 descendimientos. No quiere decir que sean los únicos, sino que son los más importantes. Y aquí, en esta ilustración, y antes de pasar a lo siguiente, me gustaría que observáramos cómo estos 10 avatares van evolucionando también de formas simples a formas más evolucionadas. Y inicia esta cadena de avatares con la representación del pez que tenemos abajo a la izquierda, abajo de Vishnu y del lado izquierdo, y continúa siguiendo las manecillas, la dirección de las manecillas del reloj. Entonces, entre estos 10 avatares es muy importante distinguir cómo hay diferentes tipos que corresponden a diferentes épocas. Y estas épocas son periodos de tiempo muy largos, 10,000, 5,000, 20,000 años. Y esto nos habla de la idea hinduista del tiempo como algo muy largo. Estaríamos, por ejemplo, ahorita en la época del Kali Yuga, que es una época de mucho conflicto, mucha oscuridad, mucha violencia. Y es una época que dura 3,500 años, es una de las más cortas dentro del pensamiento hindú. Entonces, bueno, la idea del tiempo en este tipo de relatos más bien se refiere como a tratar de comprender que el tiempo es muy largo, ¿sí? Y a tratar de hacernos una idea de la infinitud, de que el tiempo es infinito. Y lo que aquí vamos a ver con esas historias, de alguna manera vamos a tratar de entender cómo en cierto sentido reflejan las etapas de la historia de la humanidad. Es algo que decía cuando hablaba de los Upanishads, cuando decía cómo se ponen las fechas o se tratan de poner las fechas. Bueno, pues las fechas se ponen de acuerdo a los relatos que se van haciendo, a la evolución del lenguaje y a lo que se narra en cada una de estas historias que pudo haber estado sucediendo en la sociedad de ese tiempo. Eso es hermenéutica. Entonces, pues hablaríamos de épocas muy, muy, muy largas. Hay que entonces tener esta concepción de la idea del tiempo como tiempo infinito dentro del pensamiento hinduista. Y aquí tenemos representados, entonces vamos empezando con el pez, y siguiendo la orientación de las agujas del reloj, seguiríamos entonces con la tortuga,
hay una evolución dentro de las formas, ¿no? El tercer avatar es un avatar que es el jabalí. El cuarto es como una transición, porque es un avatar que es mitad hombre y mitad león. Y a partir de aquí entonces empieza ya la representación de la figura humana, pero no es una figura humana perfecta, es un enano. Luego viene un guerrero, después viene Rama, que es, aquí hay otra transformación. Rama empieza a representarse de manera azul, lo cual nos habla de que son espíritus más sutiles, más evolucionados o celestiales. Krishna, después de Rama, sigue Krishna. Krishna también es azul, así como Vishnu. Y aquí hay otra transición importante, porque después de Krishna sigue Buda. Buda ya no es azul, Buda es de color color carnita, dicen los niños en la primaria, ¿no? De color como cualquier persona humana, pero se trata de un ser evolucionado, un ser que alcanza la iluminación por sí mismo. Estaríamos en esta etapa de la historia de la humanidad, según estos Upanishads, según el hinduismo, y al final vendría este último personaje o este último avatar en la cadena de los descendimientos, que es Kalki. Kalki está representado por un guerrero que viene montado en un caballo blanco en el final de los tiempos, para destruir, o cuando ya todo se ha destruido, terminar la destrucción total del mundo y entonces generar una nueva época después de toda esta oscuridad y conflicto que vivimos en la época actual. Entonces Kalki vendría a destruir y a representar el inicio de una nueva época de sabiduría, de paz, de claridad, de luz, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante ver cómo estos avatares van representando también, están representados por figuras que van evolucionando, y esto nos habla también no solo de los personajes, sino de la historia de la humanidad. Hay que tratar de ver aquí cómo el hinduismo concibe la historia de la humanidad. Sí, de formas menos evolucionadas a más evolucionadas hasta la destrucción total con Kalki. En un caballo blanco, vayan pensando dónde más se narra esta historia. Ok. Dasavatara, los 10 avatares de Vishnu en el Garuda Purana. Está tomado, les decía, de este texto, ¿no? Entonces, estos 10 avatares más importantes corresponden a diferentes épocas. La primera época es la Satya Yuga. Yuga quiere decir época. Y aquí tenemos las formas animales, las formas del avatar, donde Vishnu toma forma de animal para restablecer el orden en el mundo. Y tenemos a Matsya, que es el pez, Kurma, que es la tortuga, Varaha, el jabalí. Luego viene dentro de esta misma época de Satya Yuga a Narasimha. Narasimha es una encarnación de Vishnu que es mitad hombre, mitad león, y bueno, él viene para matar al demonio Hiranyakashipu. Enseguida, la siguiente época, Tetra Yuga, una época también muy, muy larga en cuanto a extensión de tiempo, es Vamana, el enano, Parashurama, que es un rama con hacha, y Rama, que era un rey. En esta época, bueno, aquí termina otra época y luego da inicio a otra donde aparece Krishna. Krishna quiere decir el atractivo, y con Krishna inicia otra época que se llama Dwapara Yuga, o la época del Dwapara, y junto con su hermano Balaram, y Krishna representa el dios de la pureza. Dentro de toda esta lista de avatares, solo Krishna tiene seguidores actualmente. Krishna tiene una gran cantidad de seguidores, todos los Hare Krishnas, o la Comunidad Internacional para la Conciencia de Krishna, que también tiene
muchos seguidores en la India. Los que veneran a Vishnu, que se llaman Vaishnavas, siguen a Krishna y, bueno, tiene muchos seguidores. Es una tradición viva todavía, ¿no? Y en cierto sentido también hay una veneración importante por estos Vaishnavas hacia Rama. Rama es parte también, se le ora junto con el mantra común de los Hare Krishnas, que es Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, alabanza a Krishna, alabanza a Rama. Estos dos avatares son venerados todavía. Termina esta época de Dwapara Yuga y entonces es una época de pureza y ya entramos de lleno a partir de, bueno, desde los orígenes de las Upanishads a la época del Kali Yuga. Kali quiere decir impureza, oscuridad, conflicto, muerte. Y en esta época que estamos viviendo, que según los Upanishads dura solo 3.500 años, dentro de esta oscuridad surge también la alternativa o la esperanza que sería Buda. Buda aparece en esta época, en el siglo VI antes de nuestra era, y hay una transición muy importante, hay un cambio muy importante, porque si ustedes observan en toda esta lista anterior de los avatares, es Vishnu el que desciende. Vishnu llega, restablece el orden. Y con Buda la situación es diferente. Buda dice, o lo que nos enseña esta historia es que ya no va a estar descendiendo la divinidad, sino que la divinidad está dentro de todos los seres sintientes, humanos y animales, y hay 6 reinos también, espíritus ávidos, dioses, semidioses, infiernos, y todos tienen esta semilla de la iluminación y es responsabilidad de cada quien, tarea de cada quien, potencializar esta semilla de la iluminación y alcanzar la iluminación como un compromiso espiritual personal de cada quien. Ya no va a venir nadie que te salve, eres tú el que tienes que hacer las cosas. Estaríamos en esta época. Y al final pues vendría Kalki, que sería el destructor de la impureza, y aparece como para terminar con toda esta época del Kali Yuga, ¿sí? Esto es así como la historia en general. Y bueno, vamos a pasar enseguida a ver un poco de cada uno. Yo creo que para ustedes como estudiantes de letras o de escritura creativa, además de conocer la historia de la filosofía del pensamiento hinduista, también es interesante que vayan tratando de ver cómo era la sociedad de cada tiempo y cómo estas historias o la historia de estos avatares escritas en estos textos nos están hablando de la sociedad, del pensamiento, del lenguaje de cada una de estas épocas, y a lo mejor podrían también relacionarlos con otras mitologías de otras culturas. Entonces la historia empieza así. Hace mucho tiempo, cuando la vida apareció en la tierra, un terrible demonio aterrorizó la tierra e impedía que los sabios realizaran sus rituales y robó sus sagrados Vedas. Se refugió en el interior de una caracola en las profundidades del océano. Brahma, creador del mundo, se acercó a Vishnu pidiéndole ayuda. ¿Se acuerdan? Cuando Vishnu le dice a Brahma que crea el mundo y Brahma le dice, oye, algo está pasando, no puedo, ayúdame. Entonces Vishnu dice, sí, te voy a ayudar. Inmediatamente adoptó la forma de un pez, se sumergió en el océano y mató al demonio. Le abrió el estómago y extrajo los Vedas, que dentro de la panza cuádruple del demonio se habían convertido en 4. Rig Veda, Samaveda, Atharva Veda y Yajur Veda.
esto de abrir la panza de la ballena, bueno, ya también está en otra tradición, ¿no? Pero aquí la historia nos narra de que el demonio se come las escrituras y llega Vishnu, le abre la panza y entonces vuelve a recuperar las escrituras, la sabiduría, los Vedas, Veda quiere decir sabiduría, ¿no? Que se convierten en 4 libros, de ser uno se convierten en 4. ¿Qué sucede? Ah, bueno, aquí tenemos unas imágenes. Las dos son muy bonitas. Primero vamos a hablar de la inferior izquierda. Aquí está Vishnu. Se convierte en pez y aquí está representando esta batalla. Donde está luchando con el demonio. Fíjense cómo el océano está también cubierto de lotos. El loto siempre va a representar la pureza. Y Vishnu está luchando con su pureza, con su sabiduría, contra este demonio hasta que logra recuperar las escrituras. Hay otra parte de la historia muy interesante que representa la imagen superior derecha, pero que la vamos a leer primero y ahorita regresamos a la imagen. Según el Bhagavad Purana, Matsya, es decir, el pez, Vishnu como pez, se apareció al rey Manu, Satyavrata, rey de Dravida. ¿Se acuerdan que esto aparece en la historia del Bhagavad Gita? Cuando se estaba lavando las manos en un río. El pececito le pidió que lo salvara y el rey lo puso dentro de su lota, que es un recipiente de cobre. El pez creció y el rey tuvo que ponerlo en un charco. Volvió a crecer y el rey lo puso en un lago. Volvió a crecer y lo pone en el océano. Matsya, el pez, Vishnu como pez, le dice al rey, le advierte que va a venir un diluvio. En agradecimiento a lo que hace por él, le avisa que viene un diluvio. Entonces el rey, Manu, se pone a construir una gran nave donde aloja a su familia para que se salven de este diluvio. Y también para volver a regenerar la tierra, se lleva el semen de todos los animales que existen para volver otra vez a repoblar. Hecho esto, engancha la nave al cuello del pez Matsya y Matsya se encarga de arrastrarlos a través del diluvio. Aquí está la imagen, ¿no? Aquí está el pueblo de Manu. El demonio ya fue vencido y está allí en el fondo del océano. Y luego viene el diluvio. Después de esta guerra, de esta tremenda guerra que gana Vishnu, que gana Matsya, para recuperar las sagradas escrituras, los Vedas, se los entrega Vishnu al rey, le advierte que viene el demonio y entonces aquí está ya la representación de la nave, del barco, gran barco, donde Manu lleva a su familia y el semen de cada uno de los animales para sobrevivir a al diluvio. Esta historia es muy interesante porque es similar a otras historias del diluvio universal. Curiosamente, esto es muy interesante porque en todas las culturas encontramos siempre un relato del diluvio universal, independientemente de si se conocieron, si hubo contactos o no entre las culturas. Siempre aparece la historia de un diluvio universal, la tenemos también en los mayas, la tenemos en la mitología sumeria, y de ahí de la mitología sumeria, que es anterior a la hindú, está retomada la historia que encontramos en el Antiguo Testamento, con Noé y el Arca de Noé. Aquí la diferencia, pues, es que en vez de llevarse parejas de animales, como hizo Noé, Manu se lleva el semen de todos ellos, entonces pues es más fácil, ¿no? Pero también nos habla de la concepción que se tiene del origen de la vida humana y animal, que depende del semen, depende de la parte masculina. Se pensaba entonces, bueno, esto son deducciones mías, pero esto es lo que está reflejando, que la vida proviene exclusivamente del semen y la parte femenina es el receptor solo de
no hay participación activa dentro de la parte femenina, ¿no? Pero bueno, pues son historias muy similares que sería interesante irlas comparando, a lo mejor como un tema de tesis para ustedes, o como una forma de creación literaria, recrear todas estas historias, ¿no? Pero sí, en muchas culturas aparece la historia del diluvio universal. Esta, pues en particular, tiene mucha similitud con la sumeria. Luego viene el segundo avatar, que es Kurma. Kurma es la tortuga. Después de esta gran inundación, Vishnu, como tortuga, se siente en el fondo del océano, y lo que estaba sucediendo en este tiempo es que la maldad y la bondad, la ignorancia y la sabiduría se estaban peleando por las escrituras y había un fuerte conflicto. Esta imagen es muy bonita porque tenemos al fondo la tortuga gris, no sé si la alcanzan a distinguir, sobre la que está montado encima Vishnu, otra vez con sus 4 brazos. Y a un lado, de cada lado, tenemos a los demonios y a los sabios. Los dos están peleando por tener los Vedas. Entonces, lo que hacen es enredan a Vishnu con una gran cobra. La historia está narrada de manera así muy bonita, más extensa. Pero Vishnu les dice, ¿qué quieres, las cabezas o las colas? Y cada bando escoge. Uno escoge las colas y otro escoge las cabezas. Es una serpiente de 1000 colas y 1000 cabezas. Acuérdense que la serpiente es la energía, la serpiente es fuerza. Los buenos escogen las cabezas, los malos escogen las colas. Y empiezan a jalar y baten el océano. Entonces se genera un terremoto, un tsunami tan fuerte que hace que pues los malos pierdan y los buenos recuperan las escrituras. La imagen es muy bonita porque ven aquí también cómo hay buenos que se pasan al bando de los malos, de los demonios, y luego los demonios también están, aquí hay uno que está jalando, ayudando a un bueno a que pase a su bando, y hay también otros que están ayudando a que vuelvan a pisar tierra firme sus amigos, sus compañeros, y también están 2 animales típicos del paisaje de la iconografía hinduista, la vaca abajo y el elefante blanco arriba, ¿no? Entonces es una escena como muy bonita que está tratando de representar esto, como la lucha entre el bien y el mal, que se está jugando a través de la energía y la fuerza representada por la cobra de 1000 colas y 1000 cabezas, por tener la sabiduría de los Vedas. Así es como en concreto lo que narra esta historia de Kurma, ¿sí? Después viene Varaha. Varaha es el jabalí. Veíamos cómo en la etapa anterior, representada por Kurma, el pleito entre el bien y el mal, la lucha entre el bien y el mal, se da por tener los Vedas. Veda, tener la sabiduría. Veda es sabiduría. Entonces están peleando por la sabiduría. Y aquí la lucha es por otra cosa. Varaha aparece para destruir al demonio Hiranya-Aksha. Hiranya-Aksha quiere decir oro, está compuesto por esas 2 palabras, y Aksha, ojos. Oro y ojos representa a un demonio que se fija solo en el oro y que en sus ojos está representada la codicia, ¿no? Entonces habla de una época en que la humanidad pues está muy enfocada o está enferma de codicia, ¿no? Entonces este demonio había tomado la tierra y la había escondido en el fondo del océano, del fondo del universo. Toma la tierra el demonio, la esconde en el fondo del océano, del fondo del universo. Y esta batalla duró 1000 años, hasta que Vishnu venció y lo mató. Varaha, Vishnu como jabalí,
extrae a la Tierra del fondo del océano y la vuelve a poner en su lugar en el centro del universo. Destruye a Hiranyaaksha, destruye la codicia y vuelve a poner otra vez la Tierra en el centro del universo. Y aquí en una nota, Varaha aparece de la nada. Es decir, hasta este momento, esta es la tercera representación de Vishnu como animal. Dice que aparece de la nada porque en realidad cuando se menciona o se habla ya de los nacimientos de los avatares, es cuando ya tienen la forma humana, pero aquí en este caso no, por eso no hay, no se habla o no hay un relato del nacimiento de Varaha, sino simplemente aparece de la nada, hace la lucha y vuelve a restablecer el orden después de que destruye o logra vencer a este demonio de Hiranyaaksha. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar un poquito como de la transición entre la época, decíamos que hay aquí una transición entre los avatares de Vishnu representados como animales y las primeras formas que luego ya van a ser mitad hombre, mitad mujer, perdón, mitad animal, mitad hombre y luego las humanas. Hiranyakashipu es una era donde se habla de Hiranyakashipu, que era uno de los demonios más poderosos. Quería volverse inmortal. ¿Y cómo lo hizo? Fíjense, aquí hay una manipulación de las formas espirituales o de las formas, de las prácticas espirituales por un demonio. Y una de ellas es realizar austeridades. Y Hiranyakashipu lo hizo por miles de años. Fue tanto el tiempo que estuvo haciendo austeridades, que los dioses se dieron cuenta. Y entonces los dioses le piden a Brahma, le dicen, oye, Hiranyakashipu pues ha hecho muchas austeridades, merece que se le cumplan sus deseos, ¿no? Entonces le dicen a Brahma que tiene que satisfacer sus demandas para regresar el orden al mundo. El hijo era Prahlada Maharaja, era un gran devoto de Vishnu. Por ello el demonio trató de convencerlo que llevara una vida mundana. Pero como no pudo hacerlo, dio instrucciones a sus sirvientes para que acabaran con su vida. Pero no lo lograron porque Prahlada Maharaja estaba protegido por Vishnu. Entonces, Vishnu desciende a la tierra como Varaha y mata a Hiranyaksha, esa es la anterior. Y su hermano Hiranyakashipu comenzó a odiar a Vishnu y decidió matarlo obteniendo poderes místicos. Este es el relato, ¿no? Sabía que con austeridades y penitencias Brahma le otorgaría poder. Estas son las austeridades que hace el demonio, Hiranyakashipu. Se puso de pie, de puntas de pies durante miles de años. Esto generó una cantidad tan grande de siddhis es la energía en su cuerpo, que la temperatura de todo el universo empezó a elevarse. Los devas fueron en grupo a quejarse ante el dios Brahma. Brahma descendió muy complacido con las austeridades de Hiranyakashipu y le dijo que pidiera lo que quisiera, que él mismo se encargaría de hacerlo realidad. Aquí lo que nos está hablando es que a alguien que sigue autoridades o que sigue lo que está establecido en los textos sagrados, no se le puede negar el resultado. Entonces, Hiranyakashipu hace esas austeridades, pero las hace tanto y tan fuerte que empieza a generar la temperatura del universo que se eleve mucho, y eso genera un desequilibrio muy fuerte, ¿no? Brahma dice, tengo que cumplir, te voy a cumplir. Dime qué es lo que quieres. Y aquí viene, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Hiranyakashipu? Oh mi Señor, oh el mejor entre los dadores de bendiciones,
si usted amablemente me da la bendición que yo deseo, por favor, no permita que yo sea matado por ninguna de las criaturas creadas por usted. Permita que yo no muera dentro ni fuera de una residencia, de día o de noche, en el piso, en el agua o en el aire, por un arma, un ser humano o un animal, por nada que esté vivo o muerto, por un deva o demonio o gran serpiente del infierno. Como nadie puede vencerle a usted en una batalla, usted no tiene ningún competidor. Por eso, deme la bendición para que yo tampoco tenga rivales. Deme el señorío sobre todas las criaturas y sus deidades presidentes. Y deme toda la gloria que se obtiene por esa posición. Además, deme todos los poderes místicos que se obtienen por largas austeridades y la práctica de yoga, porque esos no pueden perderse en ningún momento. Esto es lo que le pide el demonio a Brahma. Entonces inicia, bueno, a Vishnu inicia la lucha, aparece Vishnu en esta representación de Narasimha, que es mitad león, mitad hombre. Inicia una cruenta lucha entre Vishnu y el demonio que se prolongó por varias horas. Intervinieron los ejércitos del demonio, pero todos eran masacrados por la ira de Narasimha. Hasta que llegó el momento del ocaso, que era el momento oportuno. Y esto es en respuesta a una de las peticiones que hace el demonio. No quiero morir ni de día ni de noche. Entonces el demonio fue muerto en ese momento por Narasimha, en el momento del ocaso, justo cuando no es ni día ni de noche. Y todas las cuestiones que le había dicho, no permita que muera ni dentro ni fuera. Entonces muere justo en el umbral del palacio donde estaban, por ningún arma, y todas estas cuestiones que él pide las cumple Narasimha. Muere a través de las garras de Vishnu en esta representación, es decir, no utiliza ningún arma, ningún escudo, ningún metal, y se cumplen todas las cuestiones que el demonio está pidiendo, ¿no? Este es el momento de la representación de la muerte. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Todo bien, maestra. ¿Continuamos? Ok. Sí, gracias mucho. Tengo una pregunta. Sí. Entonces ellos, ¿cómo concebían la idea de la inmortalidad? O sea, no la aprobaban, imagino, pero bueno, esa es mi duda. Sí, ahorita lo vemos, ¿no? Es uno de los temas de los Upanishads. Ahorita hablamos de eso, ¿no? Sí. Dejamos tu pregunta para enseguida, ¿no? Luego viene Vamana. Esta es la historia de Vamana. Recuerden que esta es el primer avatar en forma humana, pero enano. Y la historia es esta. Cuando el demonio Bali quiere decir ofrenda, había dominado la tierra a fuerza de ascetismo y amenazaba el poder de los dioses, Vishnu se encargó como un brahmana, pero un brahmana enano. Vamana fue ante el rey Bali y pidió que se le concediera tanta tierra como pudiera abarcar en 3 pasos. Entonces Bali le hizo la ofrenda y Vamana adoptó una forma gigantesca. Aquí lo que está narrando es que van ante el rey y le dice, el rey es el que se encarga de repartir el orden o de partir las tierras que va a dominar o el demonio o Vishnu. Entonces ve a Vamana tan chiquito que le dice, ay, 3 pasos, ¿quieres que te dé 3 pasos? Pues sí, claro que sí, te doy 3. Entonces en ese momento Vamana, o sea Vishnu, crece de tal forma, se hace tan gigante que da el primer paso y con ese paso abarca el cielo. Da el segundo paso y abarca la tierra completa.
Y cuando quiere dar el tercer paso, no habiendo más sitio donde pisar, entonces se hunde en el Patala o en el inframundo. Y abarca así, de esta manera, Vamana o Vishnu, el control sobre el cielo, la tierra y el inframundo. Y aquí hay una nota. Este es un mito védico, según el cual Vishnu organiza el universo en 3 pasos o en 3 mundos. A partir de esta época, de este yuga y de la narración de este Vamana, de este mito védico, es como nace en la historia del pensamiento hinduista la idea de que el universo está controlado, organizado en 3 mundos, el cielo, la tierra y el inframundo. Es la primera vez que encontramos en toda la historia del hinduismo este relato, o esta idea, ¿no? Parashurama. Hubo un tiempo en que la casta guerrera, Kshatriyas, se degradó y usaba su poder en beneficio propio. Esto provocó un desequilibrio cósmico y hubo necesidad de que Vishnu descendiera para limpiar la carga del karma y llevar a la casta guerrera por buen camino. En esta ocasión tomó la forma del guerrero Parashurama. Aquí está representado el guerrero con su hacha. No es azul, como podrán ustedes observar, pero sí utiliza la vestimenta de los guerreros de su época. El sabio Yamad Agni, esta es la historia de este guerrero. ¿Se acuerdan qué significaba Agni o quién era Agni? Se los dejo de tarea y al rato me dicen, lo vimos en la clase pasada. Y su esposa Renuka vivían en su ashram cerca del río Ganges o en la colina a orillas del río Malaprava, según la creencia popular actual. Renuka era la diosa del clima, la que se encargaba de regular el cambio de las estaciones, el equilibrio de la naturaleza a través de la regulación del clima, pero esto lo podía hacer solo mientras su corazón permaneciera puro. Este relato nos está hablando de una época, o hay aquí muchas menciones, donde se dice que la gente llegaba al río y sacaba el agua con sus manos. La interpretación que se hace de esto es que fue una época donde el agua estaba congelada y la gente llevaba trozos de hielo a sus ashram, a sus casas, y allí lo volvía líquido y la utilizaba. Cuando se ha tratado de ubicar temporalmente este relato, dicen, está en una nota aquí de este libro que dice, quizá este sea uno de los pocos mitos que sobreviven después después del diluvio universal, y tratan de ubicarlo cronológicamente en 10.000 años. Probablemente esté relacionado con los deshielos posteriores a la glaciación, o quizás simplemente esta historia sucedió en las nieves eternas de los Himalayas. Esta es una nota a pie de página que me parece interesante como para tratar de ver de qué época es este mito o este relato, ¿no? Entonces, siguiendo con el relato, tenemos aquí a Yamad Agni, que es un sabio, a su esposa Renuka, que aparece vestida con follaje. Esto también es un elemento que nos habla de la época en la que pudo haber sido creado este mito. Cuando no había telas, no se usaba todavía las pieles, la gente se vestía con ramas, o de eso nos habla el mito, el relato. Y el otro elemento pues es que iban y tomaban el agua con sus manos, el agua sólida. Y esto es lo que sucede. Un día, al sacar trozos de agua congelada del río, Renuka vio revolotear sobre su cabeza varias figuras. Según las escrituras sagradas hindúes, vio a Chitraratra, el rey de los Gandharvas. O sea, los Gandharvas son los ángeles del cielo, vestidos solo con una guirnalda de flores y copulando en el agua con sus uríes. Cuando lo ve Renuka,
se enamora, lo ve tan hermoso que se enamora de él. Jamás había visto una copulación, su corazón estaba puro, pero cuando ve eso y cuando ve la hermosura de Chitraratra, se enamora de él y con eso pierde la castidad y la pureza. Dice, al entrar el deseo en su corazón dejó de ser puro. O sea, no es que haya visto, sino esa sensación del deseo es lo que transformó su corazón en impuro. Y eso hizo que el agua se licuara, se hiciera líquida. Y desde ese día ya solo se pudo extraer utilizando cántaros de arcilla. Aquí tenemos una imagen de Renuka, con las uríes alrededor, que es todavía una representación venerada por los parias en la India, y pues se menciona que se le rinde un culto especial por las clases más bajas de la sociedad, los parias, y el culto consiste en bailar ante su imagen sosteniendo cántaros de agua sobre la cabeza y se adornan con follajes en representación de Renuka. El santo Yamadagni, su esposo, al percatarse de que su esposa para sacar el agua ahora necesitaba vasijas, cayó en la cuenta de la falta cometida y ordenó a sus hijos que le cortaran la cabeza por pecadora. Y todos se negaron. Entonces le pidió a su hijo menor, Ramapurama, acuérdense que es este avatar, que le cortara la cabeza a sus desobedientes hermanos y a su mentalmente adúltera madre. Rama tomó su hacha y los decapitó. Fue como conocido entonces como Parashurama, el rama del hacha. Tras la decapitación, este Parashurama, que es una encarnación de Vishnu, aunque él no lo sabía, dio tales muestras de dolor que el padre abandonó su ira y le ofreció una bendición. Parashurama pidió que resucitara a Renuka y a todos sus hermanos y que hiciera que no recordaran que él los había matado. El sabio, su padre, en virtud de sus poderes místicos, pidió entonces al dios Vishnu que descendiera y resucitara a Renuka. Vishnu le dijo a Parashurama que uniera la cabeza al tronco, pero Rama azorado unió la cabeza de su madre al cuerpo de un paria. Por este error, Renuka quedó con todas las virtudes de diosa unida a los vicios de un paria. Yamadagni la arrojó de su lado por impura y ella se entregó a toda clase de crueldades típicas de la mujer. Esto se los puse en comillas, así está traducido. Las crueldades típicas de la mujer cuando no es custodiada por su padre, por su esposo o por su hijo. Entonces su hijo, para hacerla respetable, consiguió que los dioses le concedieran el don de curar la viruela. Tiempo después, el orgulloso rey Kartavirya, Arjuna, de 1000 brazos, mató a Yamadagni para robarle la vaca celestial. Aunque Yamadagni fue resucitado, su esposa tuvo que sufrir la viudez durante 4 días. Y este es el fin de la historia. Como verán en este relato encontramos muchas situaciones muy humanas que nos hablan del tipo de sociedad, del pensamiento de la época, de los conflictos y situaciones que se vivían en la época y también de lo que Vishnu viene a restablecer a través de la forma de este avatar que es Parashurama, ¿sí? Ahorita lo comentamos si quieren. Séptimo avatar, Rama. El rey Dasharatra no tenía descendencia, a pesar de tener 3 esposas. Y como quería tener hijos, realiza un sacrificio de fuego y le nacieron 4 hijos, uno con cada esposa. Con Kausalya tuvo a Rama, con Kaikeyi tuvo a Bharata y con Sumitri a Lakshman y Shatrugna. Sita Devi nace milagrosamente y Rama consigue su mano
tensando y rompiendo el inmenso arco del dios Shiva. Shiva, recuerden que es la representación de la destrucción, la muerte, el movimiento, la energía del movimiento fuerte, destructivo. La malvada madrastra de Rama, Kaikeyi, deseaba ver a su hijo Bharata en el trono y creó una intriga por la que Rama fue desterrado al bosque durante 14 años. Pues tenemos un rey, 3 esposas, que no puede tener hijos, pero realiza sacrificios y le nacen 4 hijos. Rama es el que va a ser avatar. Aquí ya hay una historia de un nacimiento del avatar. Como mencionábamos antes, ya son figuras humanas que toman la forma de avatar, pero las otras mujeres, pues entonces están celosas de que no sean sus hijos los que van a ser los favorecidos. Y la madrastra, pues entonces se crea una intriga y Rama se tiene que ir desterrado al bosque durante 14 años. Su esposa Sita y Lakshman le acompañaron a este retiro, a este destierro. Y durante su estancia en el bosque, el demonio Ravana le pide, rey de Sri Lanka, de 10 cabezas, rapta a Sita y la lleva a su palacio. Mientras Rama y Lakshman la buscan, conocen al rey de los monos, exiliado por su hermano, el malicioso Bali. Los monos hablantes hacen un pacto con Rama. Si mata a Bali y Sugriva, pone su ejército a su disposición. Todo el siguiente capítulo habla sobre el heroísmo de Hanuman, quien salta hasta la isla de Sri Lanka para descubrir a Sita. Aquí tenemos a Rama como guerrero, azul, tiene la forma azul, quiere decir que es una representación de una divinidad. Y bueno, finalmente logra rescatar a su esposa, se convierte en el avatar guerrero que vuelve a restablecer el orden en su reino y a terminar con todo este conflicto de los celos por la sucesión del reino de su padre, ¿no? El octavo es Krishna. De este conocen más la historia. Su historia está escrita de manera detallada en el Bhagavad Gita, que fue el tema que vimos la clase pasada. Y bueno, esta historia nos habla de la lucha que se da entre primos de las dos tribus que están enfrentadas en el campo de batalla, los Pandavas y los Kurus. De esto ya se habló detenidamente. Y yo solo quisiera decir que el primer capítulo, el capítulo que abre el Bhagavad Gita, me parece un capítulo muy fuerte, muy bien escrito, es como parte de una escritura creativa, algo con lo que conviene empezar, porque es la representación de una escena contundente donde se está planteando hacia una situación conflictiva muy fuerte. Entonces, eso motiva mucho a la lectura de todo el texto, ¿no? Es una batalla donde está Arjuna, dirigido por Krishna, pero antes de esto no está en el Bhagavad Gita, sino en un capítulo anterior, llega Krishna con los dos bandos y les ofrece, o sea, no es que Krishna luego llegue y decida apoyar a Arjuna, sino que antes se pone frente a los dos bandos y les dice, escoge, ¿quieres el ejército o quieres mi conducción? Y los contrarios escogen el ejército. Y entonces Arjuna dice, pues, guíame en la batalla. Y en la primera escena le dice, ¿cómo puedo entrar yo a la batalla si allí enfrente estoy viendo a mis maestros, a mis primos, a mis familiares? No puedo yo matarlos, no me pidas que yo vaya y haga una batalla. Y entonces, pues, los 18 capítulos del Bhagavad Gita, lo que hablan es de cómo Krishna lo va conduciendo, lo va ayudando, le va dirigiendo en esta batalla, pero que en realidad está representando una batalla espiritual por alcanzar la liberación y cada capítulo son consejos muy importantes
de un camino espiritual. Más que la batalla física, pues se trata de una batalla espiritual contra los propios apegos y egos que tenemos como personas, ¿no? En este sentido, pues es como se debería de entender. Y tal vez un símil podría ser un juego de ajedrez, donde están las piezas ahí sueltas y se trata de jugar una guerra entre dos bandos contrarios utilizando las estrategias que se pueden seguir a través de las diferentes figuras que hay en el tablero, ¿no? Entonces, en este caso, pues también se trata de una guerra, se trata de consejos importantísimos, interesantísimos, que es como todo el compendio de la sabiduría hinduista en 18 capítulos que son la condensación de la sabiduría que todos los hinduistas reconocen, ¿no? Como fuente primera o primordial a cualquier persona que quiere estudiar hinduismo. Si pregunta qué es lo que puedo leer o dónde está la síntesis de lo que es el hinduismo en medio de tanto texto, tanta sabiduría, el Bhagavad Gita. Todas las vertientes del hinduismo reconocen como fuente imprescindible, importantísima, el Bhagavad Gita. Y aquí pues tenemos la figura de Krishna, que va guiando a Arjuna. El noveno avatar es Buda. Buda también tuvo un nacimiento. Fue un líder religioso conocido como Siddhartha Gautama. Era un príncipe. Buda Shakyamuni. Muni es sabio. Shakya es la tribu de la cual provenía. Vive en una época de cambio cultural en el que se atacaban los procedimientos religiosos tradicionales de la India. Entonces, él hace una reforma muy importante que da un impulso renovador en el ámbito religioso o del Dharma, que se propaga más allá de las fronteras de la India y termina transformándose en una de las grandes religiones del mundo. El budismo. Vamos a ver después la historia particular de Buda Shakyamuni. Y ahorita pues solo se los presento así, ¿no? Entonces la reforma que hace Buda o la renovación que plantea Buda del hinduismo, ya viendo en el contexto del surgimiento de los Upanishads, en el contexto de la India, de cómo estaba regida por castas y de cómo la casta de los brahmanas, situada en la cúspide de la sociedad, era la que controlaba, regía, vendía y demás todos los sacrificios y la práctica religiosa. Y las dos castas, la última casta, considerada como casta, más todos aquellos intocables, pues que era la población mayoritaria de la India, que no eran ni bien vistos ni bien recibidos dentro de las tradiciones religiosas, pues estaban fuera de todo esto. Entonces, lo que Buda plantea es, no hay un dueño, nadie puede ser dueño de toda esta sabiduría. La sabiduría está dentro de ti, todos tenemos esta semilla de la iluminación, de la budeidad. Buda quiere decir el iluminado, y esta semilla está presente en todos los seres sintientes y hay que desarrollarla, potencializarla y alcanzar la iluminación. Este es un trabajo personal, ¿no? Finalmente, Kalki vendrá al final de Kali Yuga, que es la era del demonio Kali. Eso quiere decir Yuga es era, Kali el demonio. Y Kalki vendrá, dicen los Upanishads, montada en un caballo blanco, blandiendo una espada para matar a toda la humanidad que estará completamente degradada e iniciar una nueva era, que es la era de la sabiduría, la Satya Yuga. ¿Con quién la va a iniciar? Destruye a todos los malvados, la gente degenerada, la humanidad degradada, y la va a iniciar con los sabios que se han conservado puros en los Himalayas. Fíjense qué importancia dan los Upanishads
a estas comunidades religiosas de los Himalayas, del Tíbet, a todas estas comunidades religiosas del Tíbet, y lo que representa también para las Upanishads y para la historia del budismo y del hinduismo, toda esta cantidad impresionante de monasterios tibetanos, porque curiosamente el budismo se va a desarrollar de manera muy, muy, muy importante en el norte de la India, pero particularmente en el Tíbet. Entonces, pues aquí donde dicen los Upanishads, se están conservando los sabios están conservando su pureza, y estos son los que van a dar la fuente, el origen de la renovación y el origen de la nueva era, que es la Satya Yuga. Yo hasta aquí termino esta exposición, y pues aquí terminamos con los avatares de Vishnu, los 10 más importantes. No quiere decir que sean los únicos, pero sí los más importantes. Y pues me gustaría verlos a todos. Ahora sí, los escuchamos. ¿Preguntas, comentarios?